Buenos días o buenas noches a los que nos vean por el canal de YouTube de nuestra escuela, que ahí va a quedar registrado este maravilloso encuentro. Los saludo en nombre de la Escuela de Comunicación Social, celebrando 59 años, entregándole al país comunicadores responsables y comunicadores maravillosos. Aquí tenemos una muestra de eso. Un encuentro de verdad increíble. Es un honor para el Departamento de Artes Audiovisuales que represento recibirlos aquí. Y como yo sé que no es a mí a la que quieren escuchar, voy a presentar de una vez a nuestra querida profe Astrid Pérez Bastida, que es quien va a estar llevando este encuentro y esta conversación. Ella es comunicadora social, egresada de nuestra escuela, se especializó en la mención artes audiovisuales, productora audiovisual con experiencia en cine, televisión y publicidad. Ha producido diversos cortometrajes locales, así como contenidos en vivo y pregrabados para plataformas como la NBC y Vivo Play. Fue gerente de producción de Angostura Films, casa productora de contenidos audiovisuales, trabajando con clientes como HBO y Discovery Networks. Trabajó en la producción y comercialización del canal Sub TV, teniendo nuevamente experiencia en una plataforma OTT y logrando alianzas con anunciantes nacionales e internacionales. En publicidad ha producido cerca de 50 comerciales para marcas como Entertainment Television, McDonald's, Nescafé y Pepsi. Actualmente se encuentra en el desarrollo del largometraje. Astrid, ayúdame a decirlo bien. ¿Se dice Bow o se dice de otra manera? Bow. Bow. Exacto. Ópera prima del director Adolfo Bueno, coproducción entre Venezuela y España. Y por supuesto, como no la vamos a dejar ir, es docente de nuestra escuela en las materias como producción cinematográfica, televisión y artes audiovisuales, así como también forma parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional de Cine. Astrid, un honor tenerte aquí. Bienvenidos a todos, de verdad, 1.000.000 de gracias por celebrar con nosotros este aniversario tan importante. Muchísimas gracias, profe Carlota, por la presentación y a ti y en extensivo a toda la Escuela de Comunicación Social, bueno, por darme esta responsabilidad tan grande y moderar esta actividad en el marco del aniversario de nuestra querida escuela. Para mí también es un honor compartir pantalla con Rosa Clemente y con Leonardo Padrón, sobre todo porque ambos son ucavistas. Y por supuesto ustedes me van a perdonar porque yo no voy a poder decir todo lo que ustedes han hecho porque ahí se nos va a ir toda la hora del encuentro. Entonces yo voy a hacer un breve resumen, por supuesto con mi respectiva chuleta porque son demasiadas cosas. Entonces, por supuesto, en primer lugar, bueno, empezamos con las damas, vamos a presentar a Rosa Clemente, que es comunicadora social de nuestra escuela, es guionista de cine y libretista de televisión. Además fue nada más y nada menos que alumna de Robert McKee. En el 2008, Rosa se muda a Bogotá y se incorpora en el equipo de escritura del seriado Los Caballeros las Prefieren Rubias para el canal Sony Latinoamérica. Actualmente vive en la Ciudad de México y se desempeña como socia fundadora de la empresa desarrolladora de contenidos Punta Fina. Desde allí ha sido directora del equipo de escritores de la serie La Hermandad para Claro Video, aclamada por la crítica y ganadora del premio de la mejor serie online en el año 2016. Y también tenemos a Leonardo Padrón, quien también es ucavista, pero es licenciado en letras. Por allá en los 80 perteneció al grupo Guaire, el famoso movimiento poético. Tiene diversos libros, Crónicas de la Vigilia, Kilómetro Cero. Ha escrito incluso literatura infantil con La niña que se aburría de todo. Y llega a la escritura televisiva de la mano de Salvador Garmendia y bueno, nos ha deleitado con telenovelas como Amores del fin de siglo, Amantes de luna llena, Cosita rica, La vida entera, La mujer perfecta. Luego de emigrar, pues ha escrito para proyectos como Rubí y Amar a muerte, y por allí tiene varios proyectos cocinándose, a partir de los cuales seguramente saldrán muchas reflexiones. Bueno, para hablar de a lo que venimos, precisamente, del tema que venimos. Y justamente, pues, para ya empezar a darles la palabra y a manera de introducción, bueno, este encuentro se titula De la telenovela a la teleserie, la evolución de las narrativas de cara a las nuevas plataformas. Y yo me permitiré empezar diciendo que digamos, proporcionar un relato por partes no es una cosa novedosa, ¿no? Ya Dickens, Dumas, Balzac lo hacían en su momento en la prensa diaria. Y cuando la televisión llegó como una suerte de hibridación entre la radio, que generaba contenidos, digamos, periódicos,
y el cine, que ya, digamos, había ocupado un espacio en el imaginario colectivo, y se fusionó, ¿no? Entonces tomó del cine, lo audiovisual y de lo radio la periodicidad, posiblemente. Luego sobrevino el fenómeno de la telenovela. La primera, Tu vida me pertenece, en 1951 en Brasil, donde además fue el primer beso en Latinoamérica, la primera en Latinoamérica. Pero, digamos, en Venezuela tenemos ejemplos innumerables, ¿no? Básicamente entendemos la telenovela como un género que abarca, que aborda el amor, el desamor, el agravio, el desagravio, empacados en distintos temas y en distintos contextos históricos, personajes que enfrentan distintas situaciones y distintas dificultades. Las series tampoco son un fenómeno nuevo. Digamos, Estados Unidos allí llevaba la delantera, tiene series, o sea, podemos hablar de Star Trek, por ejemplo, en el año 1966, pero ciertamente de un tiempo para acá, sobre todo con la llegada de las plataformas over the top, de las plataformas televisivas que dependen directamente de una conexión de internet, ha habido una proliferación de contenidos y ciertamente las narrativas parecen haber cambiado. Pareciera que las series y sobre todo la posibilidad de maratonear, la posibilidad de tener el control de la programación y verlo donde, cómo y cuando quiera, de ya no tener que estar sometido a una parrilla de programación, determina ciertas cosas de la narrativa que permite justamente que el espectador se enganche y se mantenga allí pegado hasta el último episodio. ¿Qué ha pasado narrativamente para llegar a este punto, para llegar justamente a esta proliferación de la serie o de la teleserie? Además, como un producto que pareciera incluso más potable, más asequible. No sé si quiera comenzar Rosa. Si quiere. Pues, ¿qué ha pasado? Wow, Astrid, primero que después de que nos diste ese recorrido tan enorme, realmente, ¿qué ha pasado con la narrativa? El salto, como tú dices, lo hicieron las plataformas. Eso fue el trampolín. A nosotros los escritores nos tocó adaptarnos, claro, básicamente, porque pues, primero que nada, antes que responder la pregunta, agradecer poder participar en esta celebración de mi escuela, que la amo a la distancia, a la cercanía, la amo como sea. Y segundo, poder agradecer que estoy con Leonardo, que es mi maestro. Leonardo, digamos que era el director de la escuela cuando mi maestra era Elsa Echeverría. Cuando comencé a escribir allá en Opayoma, que Venezuela era un tralalá maravilloso. Y bueno, ahí lo que aprendí a escribir fue telenovela, básicamente, y es un género al que le agradezco tanto. Hoy en día, cuando tú llegas a las plataformas, hay personas, porque no todas, pero hay personas que utilizan el término telenovela, melodramático, telenovelesco, como algo peyorativo, ¿no? Como, oye, lo que pasa es que eso está muy noveludo. Y yo digo, deberías lavarte la boca con jabón, porque la verdad es que la telenovela es la base de todos nosotros como escritores. ¿O qué crees que empezaste escribiendo tú? O sea, son muy pocos los escritores, quizás los de la nueva generación sí, obviamente, pero los de mi generación que escriben, empezamos escribiendo telenovelas. Y ahí fue donde aprendimos. Fue donde aprendimos a poner las puntas, a poner lo que llamaban los picos, a irnos a los picos a comerciales, que fue de las primeras cosas que se sacrificaron. Y no solo con las plataformas. Cuando yo migré de Venezuela a Colombia, ya en los canales abiertos colombianos no te permitían poner puntas comerciales, aunque fuese a televisión abierta, porque ellos competían de una manera diferente, es decir, veían cómo iba la competencia entre un canal y otro, pues allá los más grandes son RCN y Caracol, y cuando uno iba arriba el rating, el otro, o sea, cuando el otro bajaba un poco el rating, le lanzaba comerciales, entonces realmente nunca sabías en qué escena te iba a tocar. Y allí, quien era mi jefe, Fernando Gaitán, que en paz descanse, nos decía, todas las escenas tienen que estar en punta, todas. Y aquí no hay más nadie tomando café. Y yo, miércoles, o sea, ya eso era como más, era una exigencia aparte, ¿no? Más allá de la gran punta de final de capítulo, que igual tampoco sabías cuándo te programaban, de modo que no sabías. Es decir,
ese entrenamiento que empezó en Venezuela con Leo, con César Miguel, pues por supuesto con Elsa Echeverría, con Vivel Noel, fue un entrenamiento increíble y maravilloso que no lo viví nunca más. Eso en el que escribíamos un capítulo diario, en el que cuando tú empezabas un proyecto te despedías de tu familia y cuando terminabas el proyecto hacías un reencuentro con tu familia porque escribías todos los santos días de tu vida. Y aparte que escribías desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mandabas las escenas, te las corregían y las correcciones llegaban por fax, tan bello. En estos días cuando vi un fax me acordaba de eso. En Colombia no era así porque nunca más volví a escribir en caliente. ¿Qué quiere decir escribir en caliente? Escribir con el producto al aire. En Colombia escribías y pues te programaban, pero entonces eso quería decir que no sabías qué día salías al aire, de modo que no sabías cuál era la punta de fin de semana. Entonces todos tus capítulos tenían que quedar en unas puntas impresionantes ahí. Y eso, por supuesto, o sea, ya la migración me trajo una manera de hacer las cosas diferente y luego pasar de la televisión abierta a lo que fue el cable, que fue el primer proyecto allá en Colombia, Los Caballeros las prefieren brutas, era otra cosa más. Cada capítulo, yo me acuerdo que Leo, cuando escribíamos en Opayoma, nos decía una cosa y era que la diferencia entre la novela y el seriado, que en esa época pues ya comenzaban algunos seriados, era que cada capítulo te da una nueva visión, ya el capítulo anterior pasó, ¿no? Y ya mañana va a haber otro, y mañana va a haber otro, y mañana va a haber otro. ¿Van a haber escenas memorables que van a quedar en tu memoria? Sí. Pero afortunadamente el capítulo 79 borraba el 77 de tu cabeza. Mientras que cuando estás haciendo una serie, cada capítulo es una obra de arte o tiene que serlo, porque pues si tú hablas de Friends, ¿te acuerdas de aquel capítulo en el que Mónica pisaba el reloj del chico con el que estaba saliendo? Y tú, claro, y recordabas todo el capítulo. Y si había sido un desastre de capítulo, era un desastre de recuerdo. Entonces, ya ahí era otro salto en la narrativa que implicaba que, por ejemplo, en Los Caballeros, de venir escribiendo un capítulo diario en Venezuela, yo pasé en Colombia a escribir un capítulo al mes que repetí por lo menos 10 veces. O sea, tenía 10 versiones. Y tú dirás, oh, qué mal quedó el capítulo. No, ya en la versión 3 era un capítulo decente, pero ahora vienen los directores, pero ahora vienen los actores, pero ahora viene la gente de arte y todo el mundo tiene algo que decirte para que ese capítulo de verdad quede memorable, porque cada capítulo va a tener una memoria. Sí, a ver, no, chévere, muy bien, me parece que es una primera aproximación a la pregunta de así, muy buena, muy asertiva de parte de Rosa. Efectivamente, hay elementos que ya son diferenciadores de lo que es la narrativa actual de la narrativa clásica, que yo no diría narrativa del pasado, porque cuando Rosa decía que, bueno, antes uno se despedía de su familia y, eh, es decir, a mí me pasa todavía, porque todavía se están escribiendo telenovelas en el mundo. Es decir, no es que la telenovela ha sido sepultada por las series, están en cohabitación, ¿no? En una cohabitación muy tensa, porque es como, digamos, habría que ver con una mirada más macro lo que significa la narrativa de la televisión abierta. Televisión abierta es la televisión que llega a todos los hogares de cualquier país donde no tienes que pagar un centavo por verla, pues, ¿no? Lo que en Venezuela era Radio Caracas, es Venevisión, Televen, etcétera, ¿no? Y lo que es, bueno, cuando pagas por ver una plataforma como Netflix, Hulu, Amazon, Disney Plus, etcétera, ¿no? Eh, uno de los grandes elementos diferenciadores es la libertad. Cuando estás en un streaming, en una pantalla de streaming, tú puedes contar historias sin los corsés morales que te impone eh, la audiencia masiva. Es decir, cuando tú estás exponiendo un contenido en televisión abierta, bueno, ahí lo ven gente de todos los targets sociales, de todos los niveles socioculturales posibles, y así como, por ejemplo, uno no ve desnudos
en la televisión abierta, ni ves la proliferación de malas palabras, etcétera, etcétera. Tampoco ves, bueno, por ejemplo, si vas a tocar un tema sobre drogas, no vas a ver gente consumiendo drogas, o sea, porque la televisión abierta sigue siendo inmensamente pudorosa, ¿no? Está permanentemente protegiendo al público, que a mí me ha parecido, siempre me ha parecido una medida bastante trasnochada, porque la realidad es mucho más indecente, más violenta, más agresiva que la ficción, ¿no? Pero bueno, está eso en la televisión abierta. O sea, yo ahorita que estoy escribiendo, por ejemplo, escenas para Televisa, perdón, una historia para Televisa, pero también estoy escribiendo una historia para Netflix. Entonces, me tengo que switchar cada vez que prendo la computadora, dependiendo del producto. Porque con Televisa me tengo que poner y acordarme de que, bueno, esto es para la audiencia mexicana y en la audiencia mexicana hay 50 millones de personas de extracción popular que tienen un nivel sociocultural básico, bueno, hay una cantidad inmensa de analfabetas, entonces ahí de repente tú no puedes jugar con ciertas palabras porque inmediatamente te dice el equipo de contenido, esto no, pon lo que no te lo van a entender, o te piden cada vez que tú estás elaborando un capítulo que recurras al flashback, porque entonces hay que recordarle al público lo que pasó en el capítulo tal, en streaming, tú no tienes sí, no tienes esos límites, navegas con absoluta facilidad y libertad a través de la historia, ¿no? Eso ha permitido que se desarrollen contenidos novedosos, más audaces, más atrevidos, que están además explorando temáticas que no suele explorar la telenovela, o que cuando la telenovela las explora se asoma, digamos, les pasa la mano con cierto pudor, qué sé yo. Puedes hablar de violencia doméstica en una telenovela, sí, puedes hablar, pero hablarla, mostrarla, no puedes mostrarla. En una serie la puedes mostrar con todo lo desgarrador y lo terrible que puede ser la violencia visual, pues, ¿no? Pero bueno, te queda un producto más maduro, más real, más verídico, más conectado con la realidad. Entonces, hay una suerte de tensión entre ambos mundos, porque ha habido una migración inmensa de televidentes hacia los streaming, porque esas nuevas formas narrativas efectivamente están de acorde con el siglo. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología ya está internalizada en nuestra cotidianidad. Respiramos tecnología, es decir, todo lo hacemos a través de alguna herramienta tecnológica. Entonces, ahí, bueno, hay muchísima gente conectada a las plataformas de streaming, y eso ha hecho que el nivel de la oferta de contenido sea muchísimo más alto que el nivel de lo que se ofrece en la televisión abierta. Además, por supuesto, escribir para 14 capítulos no es lo mismo que escribir para 85 capítulos o 90 capítulos. Es decir, Amar a Muerte fue una novela de 87 capítulos. Que es una novela, o sea, uno está acostumbrado en Venezuela, uno escribía novelas de 120 capítulos, 150, que es una cosa es como irse a pie de Caracas a Mérida, pues. Es una cosa inagotable, ¿no? Sí. Que uno queda absolutamente enajenado en mitad del camino, ya no te conoces a ti mismo, ¿no? Pero, oye, yo estoy aquí escribiendo, por ejemplo, ahorita una historia para Televisa, es de 85 capítulos. Una larga carretera donde tienes que tener, bueno, toda la gasolina para el viaje, es decir, tienes que tener una cantidad importante de historia para no quedarte sin argumento a mitad de camino. Cuando estás escribiendo para Netflix, Hulu, Amazon, tienes la maravilla de la concreción, de poder contar en 10, 9, 6, 14 capítulos, dependiendo de lo que se decida, una historia. Entonces, tienes que apelar a una cantidad de recursos narrativos, como son las elipsis de tiempo,
los flashbacks prácticamente son improcedentes. Todas las historias deben ser, todas las escenas deben ser conducentes, absolutamente todas. En una telenovela todavía no es que vamos a hacernos el cafecito, ¿no? Y cómo lo quieres, con leche, pero una telenovela, sí, pero te puedes permitir en una telenovela, 87 capítulos, unas escenas donde no necesariamente tengas picos narrativos o tensionales al final de cada escena. Entonces, hay un poquito más de laxitud en la narrativa. Creo que además la televisión que se hace para streaming tiene mayor presupuesto. Bueno, creo no, definitivamente, tiene muchísimo más presupuesto. Una novela de 85 capítulos tiene menos presupuesto que una serie de 14 capítulos para Netflix. Entonces eso hace que tú veas, es decir, en Netflix no te van a decir, o en Amazon, oye, mira, limítate con las noches, que cada capítulo que no pase de 5 noches, que no pase de 10 exteriores. No. Entonces, siempre te dicen, escribe a tu aire, escribe como necesita la historia ser contada, para que quede lo más poderosa posible. Y entonces todas esas herramientas de libertad terminan, por supuesto, haciendo que ese contenido tenga una dignidad narrativa muy poderosa. Y por eso lo que estamos viendo es maravilloso. O sea, yo siento que así como la novela fue el principal elemento narrativo del siglo XIX, y estoy hablando de la novela, la de Flaubert, por ejemplo, Balzac, y el cine fue la gran herramienta narrativa del siglo XX, en el siglo XXI están siendo las series, pero sin duda alguna. Sin Y duda. estamos viendo además directores, o sea, que Scorsese haya dicho, yo quiero hacer películas para Netflix. Hay una cantidad de directores, de actores que están migrando para las series, porque se está generando incluso contenido muchísimo más interesante y sugestivo que lo que se está haciendo en la propia Hollywood, por ejemplo, ¿no? Que están a veces demasiado sumergidos en el remake eterno en las sagas interminables, ¿no? Rápido y Furioso 15, Rambo 17, en fin. La guerra de la galaxia para atrás, para adelante. Bueno, Exacto. nos puede pasar con algunas series cuyas temporadas parecieran nunca terminar, ¿no? Pero bueno, después de todo, al final, pues, la televisión es un negocio. Es un negocio, exacto. Claro, ¿qué ha pasado? Con Walking Dead pasó, pues la han estrangulado hasta... Ya no queda zombie que no haya aparecido en Walking Dead. Ya. Otra cosa también sabrosa de la plataforma, que otra cosa también sabrosa de cuando escribes para el streaming es, oye, todos los layers, todas las capas que le puedes meter a un personaje. Exacto. Es delicioso, pues cuando tú empiezas a hacer eso en una telenovela te dicen, ya va, que eso no te lo van a entender. Y tú, es verdad. Sí. Yo creo que al final funciona un poco tiene como una génesis como medio cinematográfica, ¿no? De hecho son productos que son a una sola cámara, no estás haciendo el ponche tradicional de la televisión y estéticamente en ocasiones, no en todas, por supuesto, funciona hasta muchísimo, o sea, lo que decía un poco Leonardo, hay como tiempo o hay como, uno tiene el campo de acción para el preciosismo, para cuidar muchísimo los detalles y que todo un equipo de arte, fotografía, desde sus oficios narrativos, bueno, pues se dispongan a contar esa historia echando mano de distintos elementos. Es que mira, en un streaming, por llevártelo a términos prácticos, que tú le digas a un director, vas a tener que grabar 10 minutos al día, es así como, ¿what? Y a lo sumo te lo llevan a 12. En telenovela no puedes hacer menos de 22 minutos al día. Claro, grabados. Claro. Y entonces, para ellos una lanzada en una alberca, una lanzada a una piscina, es un evento. O sea, sí, se te cae un personaje de la piscina, es el evento. Y en un streaming, un evento es una persecución con moto, coche, lancha, todo. Helicóptero, exacto. Helicóptero, pero sabes que yo creo que así como la diferencia está de la pantalla hacia adentro, también la diferencia está mucho de la pantalla hacia afuera. O sea, el televidente de telenovela
se le atraviesa el televisor en la cocina o en la sala, es muy raro que acuda a la cita. Pues ojalá, para los escritores es una bendición cuando, wow, me voy a sentar a ver Amantes de Luna Llena, me voy a sentar a ver Cosita Rica. Eso era, acudían a la cita. Pero de lo Claro, contrario, casi siempre, o sea, lo común era que la televisión estaba ahí, la enciendo y bueno, lo que esté sucediendo lo veo. En el streaming, tú haces una cita con tu contenido y te lo maratoneas, o sea, ves todo el contenido y ojalá lo que tenemos que hacer nosotros es que el capítulo galope hasta el final y te enganche y te montes en el siguiente caballo y galope hasta el final y cuando te das cuenta son las 3 de la mañana y te consumiste toda la serie. claro, Esto es lo que quiere el streaming. Claro. Entonces, el consumo es tan diferente que definitivamente la manera de hacerlo también. O sea, una cosa claro. responde a la otra y Claro, claro. viceversa. Sí, ojo, Sí, por eso el compromiso de ustedes es muchísimo mayor, ¿no? Porque cualquiera pudiera decir, bueno, son menos episodios y por allí Leonardo hablaba de la capacidad de concreción, pero a veces, primero, a veces qué difícil es concretar, ¿no? Pues nos podemos diluir y nos vamos por las ramas. sí, Y por otro lado, ante la posibilidad de maratonear, lo que estás diciendo, Rosa, que alguien se sienta y se pega allí, sí, o sea, a mí me ha pasado un montón de veces, por cierto, Leonardo, vi Gambito de Dama. ajá, Y fue un golpe muy duro porque vi el último episodio y no sabía que era el último episodio y entré en crisis, fue como, no puede ser que sea el último episodio, ajá, entonces, porque maratoneé, ¿no? Entonces, ajá. allí cuando el personaje, cuando alguno de los personajes, ¿no? Cuando la historia, cuando la diégesis no funciona, pues nada, imagínate la competencia, voy a la pantalla principal de Netflix y busco N cantidad de cosas que ver. Entonces, el contenido, sobre todo en streaming, está obligado a funcionar, ¿no? Bueno, Tiene ese claro. gran compromiso. Ojo, estamos obligados a funcionar también cuando en un canal de televisión te contratan para que hagas Claro. una telenovela, te contratan para que hagas un éxito. Si no haces Total. un éxito, te eyectan, pues no sales disparado, ya no vas a estar en la próxima telenovela, no serviste porque es mucho dinero lo que se invierte, es mucho tiempo, es un riesgo tremendo. Pero fíjate tú, yo insisto, por ejemplo, los guiones de las series de streaming son guiones que tú sientes que cada diálogo ha sido pensado. Uno como escritor dice, bueno, este tipo estuvo horas escribiendo, esculpiendo estos diálogos. Son diálogos casi hechos con bisturí, porque tienes tiempo para hacerlo. O sea, en los streaming no está la espada de Damocles del tiempo de que te dicen las televisoras abiertas, sobre todo cuando empieza producción. Bueno, yo no sé cómo te habrá sido tu experiencia, Rosa, de cuando no escribes para televisión abierta, pero, por ejemplo, en Venezuela escribíamos Ahorita. 6 capítulos para 5 días. O sea, porque en Venezuela se transmite, no sé si todavía, se transmitía telenovela de lunes a sábado, que a uno le parecía que el sábado era un día inútil, porque el sábado la gente, bueno, tropicales al fin, caribeños al fin, todo el mundo salía A la playa. a rumbear, pues, ¿no? Y sobre todo el sábado en la noche. Entonces, y había que escribir 1 hora diaria, y los directores tenían que generar 40 minutos diarios, 40 minutos diarios, que ahorita tú lo comentas en alguna sala de escritores y se quedan Aló. perplejos, dicen, Ah, eso es absurdo. Y entonces, claro, ese diseño industrial de la telenovela también ayudó a su mala reputación, porque también hubo mucho contenido que estaba todavía crudo, mal hecho, mal cocido, las historias estaban llenas de visiones chatas, de personajes simplistas, maniqueos, ¿no? Porque, bueno, había gente que no tenía la pericia para elaborar eso a escala industrial y que te queden 120 horas dignas, no voy a decir impecables, dignas. En cambio, cuando te dicen en Netflix o en Amazon, bueno, me vas a escribir 12 capítulos. ¿Cuándo te lo tengo que entregar? No, dale, tú dale, escribe tu tiempo y, es decir, hasta que no te ponen un productor, uno puede escribir a su aire, ¿no? Pero, así por ejemplo, yo es. ahorita con la gente de Netflix, cuando la historia que les presenté, que les gustó mucho, me dijeron, ajá, ¿en cuántas horas cuentas esto? Y bueno, mira, yo estoy entrenado a contarlas en las que necesites. Necesitas 120 horas, te las cuento, ¿no? Porque estoy Te la entrenado para tengo. eso. Te la tengo, pero te la puedo contar en 50 y te la puedo contar en En 12, 5, exacto. yo en 5. Entonces, pero bueno, eso ha hecho, a mí me parece que lo que está pasando es maravilloso en este momento, porque efectivamente hay
bueno, Gambito de Dama, esa que acabas de invocar ahorita, es una joya. Ahorita acaban de estrenar la Total. 4ª temporada de The Crown y tú ves, bueno, maravillas, porque además hay otra cosa importante. La televisión es el mundo de la palabra, la telenovela es muy discursiva. En las series, como el cine, tú fabricas imágenes que no se te van a olvidar nunca. Y es muy difícil que en la televisión, encerrado en unos estudios, puedas tener un planteamiento fotográfico o de puesta en escena que te permita generar imágenes tan poderosas que se te queden tatuadas en las pupilas para siempre. En cambio, bueno, yo ayer vi en The Crown, estaba viendo, no me acuerdo qué capítulo era, el 6 o el 7. En el capítulo vi 3 escenas que eran para pararse a aplaudir a todo el equipo y decirles, bárbaros, impresionantes. Es una maravilla en términos estéticos. Entonces hay un goce estético, aparte del goce argumental, es bueno, eso, cuando tú sientes que estás viendo arte. Claro. Pues, ¿no? Oye, Leo, ¿y no te pasa? O sea, nosotros ahorita también en Punta Fina estamos escribiendo para Telemundo y para HBO al mismo tiempo, y mi cerebro tiene una división de presupuestos tan loca, ahora que estás hablando de eso. Claro, porque tú la estructura, pues bueno, ya sabes, esto es para esto es para esto otro. Los personajes, ya sabes, estos están desarrollados así, estos están desarrollados así. Pero en presupuesto, sobre todo, cuando nos sentamos a escribir y decimos, ya va, ya va, ya va. Acá, o sea, esto no puede ser tan así. Y, oye, a veces siento que qué fuerte la diferencia. Y pues sí, claro, son muchos capítulos. Y como te digo, en uno un evento es lanzarse a la piscina y en el otro son los helicópteros buscando el cadáver en el bosque con drones y todo. Claro. Claro. Es tan diferente que, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de conectarnos de Brutas Nada, que lo hace Sony, y yo sentí una de las veces que he visto cómo una producción agarra unos guiones y monta todo en una estructura streaming. Porque pues nosotros lo habíamos escrito bellísimo y a mí me encanta la historia y todo. Oye, pero le hicieron un upgrade tan bello. En una escena en donde tú sencillamente dices restaurante y ellos montaron un Día de Muertos y una Catrina cantando y una cosa tan hermosa que dices, wow, o sea, Claro. nunca nos habían pedido, súbele el presupuesto al guión, siempre es bájale, quítale, quita noche, Exacto. quita exteriores, quita no sé qué. Y, Sí. y de verdad fue precioso ver cómo ese guión había crecido para ser un guión grande, de streaming, bonito. Pues. Claro, es que ese es un elemento, es un elemento diferenciador inmenso. Enorme. Y ahí siente, pues el dinero se siente en la calidad, en la Claro. iluminación, en los recursos de producción. Es decir, eso es tremendo. Pero además también, insisto, las historias que están en televisión abierta todavía tienen un cinturón de seguridad puesto. Por ejemplo, los personajes, los protagonistas, las protagonistas, todavía tienen unos corsés morales tremendos. A mí a veces me dicen, me han echado escenas para atrás y me dicen, oye, vale, pero esto es que la protagonista es mamá de 3 hijos, es una mamá. Entonces, oye, mira, ¿sabes? La mamá mexicana, ¿qué va a decir? Que una mamá diga eso, así digo. Pero si los seres humanos tenemos nuestras luces y nuestras miserias, o sea, si estás haciendo personajes multidimensionales, tú tienes que, así sea la protagonista, tú tienes que verle un momento en que pierde los cabales, y además, qué bueno, qué enriquecedor ver que el personaje tiene sus defectos. Eso lo hace mucho Claro. más orgánico, más cercano, más verosímil. Sacrilegio. Sí, Entonces, totalmente, pero les va a tocar adaptarse. Yo creo que poco a poco el corsé va a estar menos ajustado porque o corren o se encaraman, ¿no? La misma sí. audiencia va a responder. Muchachos, tenemos unas preguntas. Bueno, yo digo muchachos porque tengo el chip aquí de Gracias. que cada vez No, que usas gracias. tú, No, gracias, tengo a gracias. mis muchachos. Y lo Me sigues vale. diciendo hasta el final. Exacto, exactamente. Miren, tenemos unas preguntas acá. Pamela Llavaneras nos dice, saludos. De acuerdo con la diferenciación y evolución que han mencionado, ¿cuáles consideran que pudieran ser las diferencias técnicas? Ella pone el ejemplo de Juana la Virgen, la serie estadounidense, que fue una adaptación de la telenovela venezolana Juana la Virgen. ¿Podría ser Juana la Virgen la serie considerada una novela, una telenovela? O sea, podría ser.
Lo que trata de entender es si Juana la Virgen, digamos, es lo que yo le entiendo, ¿no? Juana la Virgen, la novela venezolana, la telenovela venezolana, tiene, digamos, esta adaptación. ¿Esta adaptación sigue siendo una telenovela o es una serie? ¿Y por qué se diferencia? Rosa, ¿qué estabas haciendo ahí? No, es que no es una telenovela, incluso entiendo que Ok. se adaptó para que fuera serie. ¿En qué se diferencia que Serie. la protagonista, o bueno, al menos el proceso en el que yo vi, no sé si finalmente hubo otro, pues, pero la protagonista la crecieron, sus conflictos eran otros, tuvieron que, como dice Leo, hacer la concreción, o sea, es como si me dijeras ahorita, y el cambio que hicieron con Betty, si eso seguía siendo una Claro. telenovela, pues no, a Betty le hicieron otros conflictos, Armando tenía otras cosas también, ya el universo de trabajo, porque el working place en telenovelas es solo place, no working, o sea, en telenovelas los personajes trabajan poco, pero se ven en ese universo. En la serie, si tú estás haciendo un working place, es un working place, la gente trabaja, o sea, y los conflictos tienen que ver con ese trabajo. Ahí tienes Emily en París, los conflictos tienen que ver con, o sea, esta nueva de De Netflix, Netflix. que es de la misma gente de Sex and the City. Los conflictos tienen que ver con esa agencia de publicidad donde ella llega en París y los clientes y eso, pues, ¿no? Entonces, Claro. sí, tienes que hacer una adaptación, eso no pasa así liso. Bueno, pero a ver, lo que yo creo que esa respuesta podría incluso sustentarse en función de la historia, en el sentido de que cuánto de melodrama mantiene o no mantiene, ¿no? Para considerarla una telenovela. Eh, pero ahí hay diferencias sutiles porque las nomenclaturas también se están confundiendo. Por ejemplo, en Telemundo llaman superseries a las Ujú, telenovelas. O sea, ujú. son historias de 80, 90 capítulos. Entonces, bueno, super series sí están haciendo algo importante para tener competitividad con los streaming, es que están grabando todo fuera de, o la gran mayoría de las cosas las graban en exteriores y tal. Y, por ejemplo, Televisa, Amar a Muerte, no hay una sola escena en estudio, ni una. Era pre-COVID, No, no, bueno, claro, el COVID es otra, determina otra otras cosas. variable en esta ecuación. Claro, claro, pero vamos a suponer que el mundo sigue siendo el mundo. Después podemos hablar de lo que ha significado la llegada del COVID a las historias. Ujú. Pero entonces le llaman super series, ¿sabes? Pero Sí. bueno, tú dices, bueno, pero ¿por qué esto no, por qué super serie y por qué no es una telenovela? Entonces, bueno, también eso es Que tienen una alergia al nombre, yo no sé por qué, o sea, como que claro, decía al principio me da rabia. a eso voy, porque como la telenovela tiene tan mala reputación, incluso dentro de la misma gente que la fabrica o que la escribe, o que la actúa, etcétera, etcétera, que entonces están como tratando de deslindarse de eso porque sienten que a las nuevas generaciones, al ver el rótulo que dice telenovela, van a decir, no, yo no veo telenovelas por prejuicios culturales, esa cantidad de cosas que ha hecho que estigmaticen tanto al género, que es un inmenso trasnocho intelectual, pues, porque, Exactamente, porque a ver, las chicas del cable, Velvet, todo eso, ¿qué peso tiene el melodrama? Todo, todo. Todo. exacto, exactamente, Si te exacto. pones Sí, a ver, también hay un tema perdón, pero la como de misma Casa de hibridación. Papel. ¿Ah? ¿Ah? Ujú. Que no, que les decía que también hay como un tema de hibridación constante, que es muy difícil como mantenerte en una, digamos, en una sola, es decir, no, en una serie, perdón, no tocar el melodrama, ¿no? O sea, creo que Pero la televisión también sugiere Además, una tiene una hibridación. fascinación para el ser humano toda. Toda. Claro. El tema del amor imposible nos ha llamado la atención toda la vida, nos engancha, nos Ah, identificamos, o sea, bueno, óyeme, ¿qué Élite, hacer? por ejemplo, Élite que ha sido una serie Ajá, española esta, ¿no? ajá. Que tú dices, wow, una serie, pero cuando tú le pones la lupa a Élite, son historias de amor, o sea, eso está basado en melodramas, claro, que le tienen el volumen subido a los conflictos de la adolescencia, la temperatura del sexo se Thriller. la suben completamente, le suben la temperatura de las drogas, o sea, hay contenido explícito por todos lados, entonces tú dices, bueno, esto es una cosa distinta porque la telenovela tiene esa reputación de que es una niña pacata, bien vestida, con la falda larga y que no se despeina, ¿no?
Entonces, pero si te pones a ver, cuando vas al corazón de la historia, es un melodrama. Pero además te digo una cosa también, Leo. Nosotros escribimos para Azteca, La Fiscal de Hierro. En ese momento ellos decían, no, queremos una teleserie, la superserie, todos por la serie. Y nosotros caímos en la trampa y le escribimos la serie de 80 capítulos, serie. Cada capítulo diseñado con aquel sudor y aquella cosa para que saliera una cosa, wow. Salió al aire y fue un completo fracaso. Allí en Netflix le ha ido increíblemente bien. ¿Por qué? O sea, ustedes estaban diciendo ahorita, bueno, es que eso tiene que cambiar y vamos a madurar. No, amigos, mientras la audiencia de la televisión abierta sigue siendo la misma, la telenovela tiene que complacer a esa audiencia. Uno no puede como ejecutivo sencillamente decir, ahora mi canal transmite series en el horario prime. Porque la audiencia va a ese horario buscando su telenovela, buscando, o ayer no la vi, pero hoy sí, no me pierdo porque me van a repetir las cosas. Claro, claro, claro. Entonces, Sí. es como si fueras a McDonald's y ya no hay Big Mac, entonces. Sí, Claro. sí. Hay mucho de eso, porque Sí. la tía de Tamaulipas de repente está acostumbrada a ver su cuestión de que se la expliquen bien. Si tú te pones La mujer de Jayalía, así, tal cual. si tú pones una historia como Dark, una serie como Dark en televisión abierta, o sea, va a ser muy dark el destino del gerente de programación. Claro. Oye, pero te buscaste la más complicada. Exacto. Bueno, una Mira, narrativa muy compleja, toda la historia desfragmentada totalmente. Total. O sea, por aquí eso es tenemos como, otra pregunta. Pamela nos vuelve nos hace otra pregunta y nos dice cuán factible y cercano ven la narrativa transmedia, uso de múltiples medios para la narrativa de una misma historia en la escritura de series y novelas. Yo creo que bastante factible, hay varios ejemplos. Sí, de repente lo vemos como algo muy pomposo, pero la verdad, o sea, digamos, una serie transmedia, pero hay como un tratamiento transmedia ahorita casi que natural, que viene dado por el mismo hecho de la televisión OTT, ¿no? es que ya a estas alturas todo es posible. Y cada vez estamos jugando más justamente un término que usaste ahorita, que es la hibridación. Entonces, eso deben faltarle 5 minutos para que se empiece a generar contenido de ese tipo, por No, y supuesto. fíjate, si te pones a buscar lo que son los verdaderos videojuegos con narrativa, porque los Ujú, videojuegos ujú, tienen como diferentes niveles, ¿no? ujú. Aquellos que son solamente el arcade, pero hay otros videojuegos en donde en estos días vi uno que el protagonista era William Dafoe del videojuego. Y Ajá. lo que te provoca, o sea, lo bajé y vi a mis hijos jugando y yo dije, un momento, ese no es William Dafoe. Ah, ese es el señor que está en los créditos. Y yo, ¿cómo el señor que está en los créditos? Indecente, grosera. O sea, y me puse a ver todo y quería que ellos siguieran jugando y pasando niveles para ver de qué se trataba la historia. Y Sí. eso resulta que luego es una historia que tuvo una película, que tuvo un seriado. Ujú. Entonces, Wow. se nos vuela la cabeza pensando todas las posibilidades que hay. Así En es. RCN hicieron como un experimento chiquito con Doctor Mata, que era una serie, una teleserie también larguita, pero de un personaje que hubo en Colombia hace muchos años, que fue como su primer asesino en serie, el Doctor Mata. Y para el lanzamiento de esas teleserie, hicieron pequeños web series, o sea, webcaps, que mandaron, o sea, que inundaron las redes con eso y tal, como para hacer el lanzamiento. No le fue tan bien, o sea, la experiencia no fue tan buena porque la teleserie iba, como estábamos hablando, para la audiencia de las 9 de la noche de una televisión abierta que no ve webseries. O sea, que no está Claro. en su celular viendo capitulitos chiquitos, ¿no? Entonces, tienes que ver también con quién haces el transmedia, porque no va para todo el mundo. O cuál es tu objetivo. A lo mejor el objetivo era buscar chicos que vieran las webseries y luego y que arrastraran a la otra audiencia. No sé en qué estaban pensando, pero eso sí tiene mucho que ver marketing con eso. Claro, sí, unos esfuerzos allí de marketing importantes. Pero lo que decía era que ya hay como una cosa transmedia casi que natural, ¿no? Progresiva justamente por la globalización y por el poder de alcance de los contenidos con las nuevas plataformas. Otra persona nos pregunta, nuestro asistente anónimo, llegué un poco tarde y no sé si se comentó, pero quisiera saber cómo ha sido su experiencia, Leonardo, de migrar de la telenovela venezolana a la telenovela mexicana. Bueno, a ver, en un principio estaba bastante
asustado de que pudiera hacer el crossover de manera exitosa. Y por supuesto tuve que adaptar una cantidad de cosas en mi propio sistema, pero en rigor, todas las historias son iguales en cualquier lugar. Es decir, si voy a contar una historia de amor, eh, una historia de amor funciona en Australia, en China, en Costa Rica, en Montreal. Es decir, si está bien hecha, si está bien contada, si está contada de una manera seductora. Este, bueno, entonces ese know-how que yo traía de tener 30 años escribiendo historias para la televisión venezolana, oye, me hizo navegar en estas nuevas aguas con bastante soltura, pues, ¿no? Tuve que, por supuesto, hay un tema de lenguaje, pues, de vocabulario. Entonces, ya no dices apartamento, sino departamento, no dices piscina, sino alberca, no dices pendiente, sino al pendiente. Hay una cantidad Carro y coche. exacto, carro, coche, en fin, ¿no? Chaqueta, chamarra, Oh, en fin. sí. Okay. Sí, hay una cantidad de Exacto. cosas en ese sentido, ¿no? Y entonces si vas después a escribir para Colombia, entonces tienes que cambiar también el glosario distinto, porque bueno, cada país de Latinoamérica tiene su propio slang, ¿no? Violeto, claro. Claro. Pero en rigor esa es donde está la mayor dificultad. A ver, sí quizás te podría decir que, por ejemplo, yo tenía más chance de en las telenovelas venezolanas desplegar más picardía, o sea, más humor. Claro. El venezolano agradece mucho el humor en las telenovelas, ¿no? Hubo muchos personajes que yo escribí en las telenovelas venezolanas que mientras más hacían reír a la gente, más éxito tenían, pues, ¿no? En Claro. popularidad. Bueno, por ejemplo, el de Mariaca en La Mujer Perfecta, el de la popular Shirley, era un personaje que la gente agradecía cada vez que salía porque, bueno, los hacía reír. Entonces, claro, el humor nuestro no es el mismo que el humor mexicano. Entonces, fíjate que en México hicieron una versión de Betty la Fea que a mí me pareció espantosa. O sea, yo la veía y yo no conectaba con ese humor. Pero bueno, ahí ya funcionó. Entonces, claro, yo dije, bueno, yo no me voy a meter en estas aguas porque ya son aguas distintas, que ya tienen que ver con un Sí, gentilicio. desconocida. Sí, Claro, al ¿no? final la telenovela es muy idiosincrática, ¿no? Después de Claro. todo. Si bien, Es como tú como, dices, ahí lo más importante, digamos, el primer paso o el elemento común es, oye, si logras dar con un conflicto universal poderoso que logre, más allá de los localismos, atraer a una audiencia grande, pues claro, chévere, claro, ¿no? Tenemos otra claro. preguntita por acá y disculpen que los interrumpa. ¿Quién No, no, por determina la favor. cantidad de episodios o capítulos para una telenovela y una serie? Entiendo que las telenovelas, bueno, originalmente creo que eran 120 capítulos, ¿no? Sí, eran 120. 120 eran antes, sí. Promedio, sí, promedio. Han habido de 150, de todas las tallas y medidas, ¿no? Y ahí se alargan o se Sí, acortan. exacto. Pero eso lo determina el canal de televisión, sus necesidades de programación. Pues la parrilla de programación necesitan cubrir una franja horaria de tantos meses. Oye, mira, necesito una telenovela de tantas horas, pues, ¿no? Pero en los streaming, a mí, para mi asombro, la gente de Netflix me dice, ¿en cuántos capítulos cuentas esto? Y yo le dije, ustedes no me van a decir, no me lo van a decir ustedes, no, dínoslos tú. Y yo estaba como, no puedo No con tanta puedo con libertad. tanto aire. Es un poco abrumadora la sensación de libertad, ciertamente. Sí, Pero sí, Mira, sí, sí. o sea, si tú tienes algo de menos de 20 episodios, por ejemplo, ya es una serie, no es una. Más allá del tema del Claro, melodrama, no sé, que tú puedes claro, tener una claro, telenovela de 20 episodios, no, claro. no sería No. telenovela. Bueno, yo ahorita hice una adaptación de Rubí, Ok, de Rubí la novela, que es una novela de ciento y pico largos de capítulos, a 27 capítulos. Y bueno, ok, fue en y clave le de fue serie. súper bien. ok, Le ok. fue Sí, y súper le bien. fue Y además buenísimo. ahorita hay una serie de tecnicismos, que si serie, miniserie, bueno, lo que tú decías, super serie, y ahí, bueno, volvemos un poquito un Bueno, 8 y todo Serie depende mucho. además, limitada, pero ellos, por ejemplo, a nosotros con Disney nos pasó que le adaptamos Violeta, que tenía 3 temporadas de 80 capítulos y se les adaptó a 12. Pero como Claro, no podíamos volver a grabar con esta niña Tini, había que editar lo que estaba grabado y que fuera una historia coherente. Dios.
Sí, Claro. fue un ejercicio Mira. muy sabroso, muy bonito, muy complicado, escritores en salas de edición, pero ellos tienen la sensación correcta, creo yo, de que el streaming no aguanta tantos capítulos, o sea, la gente no te maratonea 80 capítulos, 120 capítulos. Claro, claro, Sí, tiene complicado. Claro, temporadas muy exacto, cortitas, ¿no? exacto. Pero hay de todo, porque así como te dice Leo, bueno, el canal te dice, nosotros con Telemundo dijimos, bueno, queremos que nos hagan la historia de 80. Listo. A los 2 meses de 100. Esa misma historia. Y tú ya tienes todo, o sea, yo estuve a punto de llamar a Leo, mi profe, y decirle, Leo, ¿cómo hacías tú cuando te pedían 50 capítulos más y ya habías escrito todo y tienes todos tus giros programados y todo auxilio? Bueno, Claro. nada, a Es la difícil. protagonista ahora le dio otra chiripiolca y miró para el lado y había otro chico y por ahí, ¿no? Claro. Pero también pasa al revés, o sea, a mí me dejó de verdad fuera de base cuando estábamos escribiendo Cómo sobrevivir soltero para Amazon. Teníamos ya los 12 capítulos y Amazon decía, es que a mí me parece que si es más concreta va a tener más fuerza. Y yo nada más volteaba a mirar a mi productor y decía, le va a dar un ataque si le llegan a tumbar 2 capítulos a estas alturas, que ya tiene todo hecho, locaciones, actores contratados, todo. Y ellos se metieron a un cuarto, ¿sabes? La gente grande se metió a un cuarto, nosotros los escritores aquí tranquilitos. Y cuando salió dijo, muchachos, va en 10 capítulos. Y yo me volteé y le dije, Marcos, ¿y qué pasó? Me dijo, nos van a pagar lo mismo por 10 que por 12. Porque si la historia va a salir mejor en 10, ellos prefieren, así sea pagando lo mismo, que salga en 10. Así es. Así es. Yo Claro, dije, o claro, sea, claro. en los años que llevo escribiendo, nunca había visto esto en mi vida. Pero eso Nunca. pasa. Eso está pasando ahora. Claro. Es que las pautas de consumo de contenido, bueno, Prefieren la son otras calidad, ¿me totalmente. entiendes? Con todo y que el negocio está en el medio, la calidad Sí. reina. Y eso, bueno, Mira, por oye, aquí tenemos unas preguntas un poquito más específicas que Jesús Muentes, me disculpo si no las vamos a poder contestar totalmente. Voy a elegir una de las dos, Jesús. Él dice que cómo prepararte para reaccionar al no, porque es interesante lo que comentan con lo del manoseo de la historia. Si podemos ser lo más breves posible, se los agradecería un montón. Prepararte al no que. ¿al no qué? Por lo del manoseo de la historia que mencionabas tú, Leonardo. Ajá. O sea, pero cuando Supongo reaccionó. que cuando no les gusta, o sea, cuando tú entregas, supongo que cuando tú entregas un guión, una sinopsis o lo que sea que entregues aguas arriba al canal y pues mira, no, esto no me gusta y Mira, empiezas yo te lo voy a responder a cambiar todo. rapidísimo. Para lo que tienes es que prepararte es para el sí, porque el no es cotidianísimo. O sea, Claro. el no es todos los días. Sí. No, pero esto no, esto no, esto no. Cuando es el sí, bueno, dale, pero el no es todos los días. Bueno, Sí. por ahí Karim Valecillos, que es una Qué hermosa. escritora, sí, también egresada de letras de la universidad, dice una cosa que a mí me gusta mucho repetir, que escribir es un ejercicio de humildad, ¿no? Absoluto. Y bueno, entiendes que además tú escribes algo y eso es un animal que cambia hasta cierto punto, a veces unas más que otras y no todo depende de ti. Claro, No todo claro. va a depender Casi de ti. nada. Mira, Exacto. Nada. rapidito, a mí ahí de repente, yo he tenido discusiones con el productor diciéndome, oye, pero es que a mí no me parece que este personaje haga esto y tal, y bueno, pero es que debería hacerlo, y al final digo, bueno, está bien, tú eres el cliente, y yo te lo hago, Ujú. qué big Claro. deal, ya me salieron todas las canas que me tenían que salir. ¿Entiendes? Entonces, sí, porque yo no voy a decir que yo soy el dueño de la verdad de la historia. Entonces, estoy de acuerdo con Karim Valecillo, humildad y despejar la arrogancia de la sala de escritores, desalojarla. Es que Un mira, ni siquiera ejercicio de siendo showrunner, desprendimiento. Ahí ni está. siquiera siendo showrunner, lo que sale es exactamente lo que tú tenías en la cabeza o lo que querías. Hay por lo Claro. menos 150 personas en el camino entre tu guión y la pantalla, así Claro. que Claro. Eso es lo que llaman en Claro. comunicación, ruido comunicacional, pues. Exacto. Bueno, lo importante es que al final allí esté la esencia, el espíritu de esa Claro. historia esté ahí. Y eso es lo que no se negocia. Ahí sí yo creo que habría que estar preparado para decir que no, porque bueno, si quieres contar otra historia, pues Claro, digamos, por no supuesto. eres tú, no es Leonardo, no es Rosa. Por Por acá supuesto. tenemos otras preguntas para ir cerrando rapidito.
Yesenia nos pregunta, bueno, tiene un poco la confusión entre telenovela y serie y pregunta si siempre debe tener melodrama. Era un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que pareciera que el melodrama ahí es como parte de la materia prima de la telenovela. Si bien podemos abordar o podemos tener empaques diversos, el melodrama está presente. Bueno, el ¿Sí? melodrama es inherente a la definición de telenovela, sin duda alguna. Una telenovela es un melodrama. Todo orbita alrededor de una historia de amor y tiene, es el lenguaje de las emociones, o sea, es el discurso del sentimiento humano, pues, ¿no? Pero tú le puedes meter, si quieres incorporar un thriller a la historia, lo incorpora, o sea, que haya todo un tema policial, que haya, o sea, tú le puedes incorporar eso, lo que sea. Ahorita se hacen cócteles de todo tipo, felizmente. Por acá nos quedan un par de preguntas. Lucía Lucena nos pregunta, ¿por qué la producción colombiana Bolívar es considerada una teleserie y no una telenovela? Recientemente mis compañeros y yo tuvimos una evaluación con respecto a ese tema y no tuvimos muy bien el análisis, así que nos encantaría saber. ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué la producción colombiana Bolívar? Bolívar, perdón, Bolívar es considerada Sí, ya la estoy leyendo. Teleserie, no una telenovela. Ajá. Exactamente. ¿Quieres responder tú, Rosa? No. Qué difícil pregunta. Mira, yo creo que, bueno, pero es que fíjate tú, Bolívar, en rigor, yo no la pude ver completa, porque era larga, ¿no? Pero, es decir, es la historia de es una épica, o sea, es la historia de un libertador que está atravesando el continente, liberando países, que tuvo varias historias de amor, pues, ¿no? En el camino. Entonces, en esencia, no es una telenovela. Además fue en buena medida diseñada con el lenguaje de la teleserie, pues, ¿no? Sí, yo creo que costaría decir que era una telenovela. Lo que pasa es que ponen ese nombre, lo que hablábamos, ¿no? Que ponen el nombre de teleserie. O sea, perdón, Lucía, no es que escapé de tu pregunta espantada, sino que la verdad es que no la vi, ya estaba en México. Claro. Pero honestamente lo que hacen mucho en Colombia es que le tienen como alergia a la palabra telenovela y entonces ponen teleserie, pero no, como no la vi, no sabría responderte. Sí. Por aquí una última pregunta para ya cerrar y nos disculpan todas las personas que quedaron con ganas. Yo creo que esta es una excusa para que, bueno, este es el primero de varios encuentros que podemos tener con Rosa y Leonardo, bueno, en el marco de cualquier evento de la Escuela de Comunicación Social. Entonces tenemos por acá a otro asistente anónimo que te pregunta, Leonardo, ¿qué te llevó a incluir los personajes de Julián y Valentín en la telenovela Amar a Muerte? ¿Qué tanto influyó la cadena y el país donde se emitía y producía la telenovela? Para cerrar. Bueno, quedan 2 fíjate minutos. que felizmente ese fue un capricho mío, un capricho yo sentí que valía la pena incorporar una historia de amor entre dos muchachas, porque creo que eso era un elemento narrativo moderno, contemporáneo, y era una manera de hablar de la inclusión, que es un tema que a mí siempre me ha interesado, así como en La Mujer Perfecta, mi protagonista era una mujer que tenía síndrome de Asperger, y nosotros vemos cómo la gente con autismo es excluida de la sociedad. La gente, bueno, todavía la homosexualidad sigue teniendo un estigma muy fuerte. Entonces, creo que mi mejor manera de hablar fue a través de la homosexualidad femenina y además a la edad de esas muchachas. Y bueno, Televisa, para mi sorpresa, me dijo que sí. Yo cuando iba a salir el primer beso de las muchachas casi me meto bajo la cama, estaba asustado, juraba que iban a salir corriendo 2 millones de personas huyendo de la telenovela y pasó todo lo contrario, se convirtió en un fenómeno absoluto, pero un fenómeno, o sea, lo que llaman las Juliantinas, pues, ¿no? Que tiene un fandom alrededor del planeta impresionante. Entonces pasó una cosa preciosa y eso nos demostró que no debemos subestimar tanto a la audiencia de la televisión abierta. Y además me parece debemos hacer, o que podemos hacer que gente que suele consumir streaming se acerque a la televisión abierta. Porque eso es lo que tiene que ser la televisión abierta, ¿sabes? Poner señuelos más atractivos. Claro. Y además creo que esta es una excelente manera de cerrar porque nos habla de lo que creo que, bueno, tú, Leonardo y yo lo hemos hablado otras veces, de, bueno, de la televisión como vehículo de
de un mensaje, no con un deje moralista, sino que el poder de alcance que tiene. Entonces, si podemos hablar de temas trascendentes que nos corresponden como sociedad, que nuevamente abordan conflictos universales y que podemos decir algo, que nos urge decir algo a través de N cantidad de episodios, ya sea una telenovela o una serie, pues bienvenido sea. Y qué maravilloso que ustedes sean de alguna manera... puedan tener el privilegio de contar historias que nos urgen a ustedes y a todos por extensión. Con esto cierro. De verdad que yo he tenido adrenalina 2 veces en mi vida, haciendo televisión en vivo y haciendo webinars para la Escuela de Comunicación. Las tengo acá en este momento porque esto está muy bueno y bueno, de lo bueno poco, como dicen por ahí, pero espero que esta sea el primero de varios encuentros. Muchísimas gracias por estar acá desde la Escuela de Comunicación y en mi nombre, súper agradecida y honrada con esta oportunidad de escucharlos y de aprender de 2 personas de tan importante trayectoria en el mundo de la televisión. No, vale, un placer. Una dicha absoluta estar conectada con ustedes y con los estudiantes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos y gracias a la escuela. No, gracias a ustedes, una belleza de encuentro. Un honor tenerlos aquí a los 2. Pero bueno, yo no quería aparecer, pero me dijeron, tienes que aparecer para cerrar. Y es que yo no quiero cerrar, yo no quiero que se acabe, pero bueno, ¿qué se hace? No podemos hacer más nada. Como decía mi mamá, cambia un sol por otro sol. Gracias, Astrid, por este maravilloso encuentro también. Y ahora presento a otra estudiante, pero que ahora es profesora maravillosa, Andrea, para presentarles una sorpresa. No se vayan, quédense con nosotros que tenemos una sorpresa muy linda que preparamos por nuestro aniversario.